Ahora sí. Bien, ahora sí. Correcto. Bien, vuelvo a compartir pantalla entonces. Ahí está. Bien, ahora sí vamos a iniciar. Gracias. Bien, entonces, repito, el punto número 3 nos dice, pero muy distinto es entrar en el sendero que conduce al conocimiento de lo que debe hacerse, discerniendo acertadamente el bien entre el bien y el mal. Y también conduce al hombre al punto en que le es posible hacer cuanto bien desea, sin ni siquiera a veces levantar en apariencia un dedo de la mano. Bien, eh, como aquí hablamos del sendero, este párrafo habla del sendero, es necesario que conozcamos algo acerca de este sendero del que se habla aquí. Dice, el sendero del discipulado va precedido del sendero probatorio y se entra en él por la puerta de la iniciación cuando el hombre está preparado para recibirla. Está constituido por 4 etapas o grados distintos y la entrada de cada uno de ellos está guardada por una iniciación. El primer grado se llama Paribrajaka, es decir, el del religioso mendicante que lleva una vida errabunda, sin hogar, porque no considera la tierra como su morada. Los budistas dan a este grado el nombre de Srotapati, el que ha entrado en la corriente. Aquí cabe recordar la respuesta que dio el Señor Jesucristo en su momento, cuando dijo, ¿no veis acaso que el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza? Es decir, que no tenía un lugar fijo, un hogar para él, porque así es cuando se entra en el sendero. Propiamente ya no se tiene un hogar. El hogar es el planeta, el hogar es el universo, el hogar son los corazones de los hombres a los que va dirigida la enseñanza, la dádiva amorosa que cada iniciado da a la humanidad. Entonces, a eso se refiere. En cuanto al sendero probatorio, constituye una de las etapas del desarrollo del alma en el curso de su evolución, la que precede al sendero del discipulado, como ya se dijo antes. Como indica su nombre, la entrada en este sendero convierte al hombre en un discípulo o chela en periodo de prueba. Entonces, el neófito se aparta del camino ordinario de la evolución para buscar al maestro que ha de guiar sus pasos a lo largo de la áspera y angosta senda que a la liberación conduce. Bien, 4 son las cualidades que debe proponerse en adquirir el chela en estado de prueba. La primera de estas cualidades es el discernimiento entre lo real y lo irreal, cualidad que ya ha despuntado en el alma del discípulo, puesto que es la que condujo a la entrada del sendero que seguirá en adelante. La distinción se acentúa entonces cada vez más con claridad en su espíritu y llega gradualmente a libertarle en gran parte de los trabas que le sujetan, pues la segunda cualidad, la indiferencia por las cosas exteriores, es consecuencia natural del discernimiento que con toda claridad evidencia su poca valía. El neófito aprende que la laxitud
que robaba a su existencia todo su sabor, se debía a las decepciones constantemente procedentes de buscar su satisfacción en lo irreal, cuando únicamente lo real puede satisfacer al alma. Aquí cabe aclarar que aquello que es irreal son las cosas que tienen que ver con la materia, las cosas que son perecederas, las cosas que son reales son, pertenecen a la eternidad, pertenecen al espíritu, no, no desaparecen, no terminan, siempre están activas regularmente. Esta es una consideración que debemos hacer desde este punto de vista en la definición, en la distinción entre lo que es lo real y lo que es irreal. Puede decirse que así como este plano en el que estamos ahora, que es material, se puede considerar como irreal, aunque para nuestra conciencia aparece como una realidad. Y el espíritu, como no podemos vivirlo a plenitud, no tenemos conciencia plena de este estado de espiritualidad, pues nos parece irreal, pero es lo contrario, simplemente porque nuestros sentidos no están suficientemente desarrollados, no podemos percibir esta gran diferencia. Solamente tenemos conciencia, por lo pronto, de este plano. Aunque estos conocimientos nos están dando la oportunidad de ir conociendo poco a poco todo esto. Y en su momento, cuando ya tengamos una noción clara, porque la podamos experimentar conscientemente, ya diremos que se trata de algo real cuando se trate de las cosas espirituales, de las cosas eternas, que no mueren, que no desaparecen. Al discernimiento estimulan de un modo enérgico las múltiples vicisitudes, el torrente de circunstancias bruscamente variables, en medio de las cuales se encuentra envuelto ordinariamente el discípulo, el objeto de hacerle sentir con más intensidad la inestabilidad de las cosas externas. Es decir, cuando se entra en el sendero, eh, se, se siente, se percibe más esta diferencia y desde luego que aparecen estas vicisitudes, todas estas problemáticas que lo van capacitando para enterarse y responder de esa manera a través de un esfuerzo muy grande de olvidarse de las cosas materiales, de olvidarse del egoísmo, de la vanidad, del orgullo y todas esas cosas que son grandes obstáculos para la práctica de la espiritualidad. Es así que precisamente se acicatea, se le impulsa al, al ser humano que ya entra en el sendero. Las existencias sucesivas de un discípulo son ordinariamente tempestuosas y atormentadas, pues las mismas cualidades que en el hombre ordinario se desenvolverán tras una larga sucesión de vidas en los tres mundos, deben desplegarse sin retardo en el discípulo, dirigiéndose a la perfección por un rápido crecimiento. Hay tres grandes momentos en la evolución del hombre. Una es cuando el hombre, eh, cuando el hombre eh, alcanza el, el grado de hombre, precisamente, ¿no? Cuando ya alcanza esa calidad. Después de esa etapa, que fue larguísima de millones de años hasta llegar a convertirse en hombre, en su evolución, el siguiente paso es la primera iniciación. Ese es el otro gran momento. Después de ser hombre durante varios millones de años, finalmente se le presenta el,
la oportunidad de hacerse un discípulo del maestro y tomar la primera iniciación finalmente. Y ese es otro gran momento. A partir de la primera iniciación viene una sucesión de vidas más cortas porque se acelera todo el proceso de, de, la, de la espiritualidad. Entonces, esto es el primer momento de cuando llega a ser hombre, tarda muchísimos siglos o millones de años, pero una vez que toma la primera iniciación, que también es un periodo algo largo, ya a partir de ahí, en sucesión más rápida, se dan estos acontecimientos hasta alcanzar la liberación después de la cuarta iniciación, que es la más tremenda por el desapego de la materia definitivamente. Entonces, estos son los tres grandes momentos por los que pasa la vida de la mónada humana. A fuerza de pasar bruscamente de la alegría a la tristeza, de la calma a la tormenta, del reposo al trabajo, el discípulo llega a ver en estas vicisitudes formas ilusorias y a sentir a través de todas ellas una continua e invariable corriente de vida. Llega a serle indiferente el poseer o no las cosas, y su vista ávida y penetrante se fija cada vez más en la inconmovible y perpetuante presente realidad. Al adquirir esta suerte de intuición y de estabilidad, el neófito trabaja en el desarrollo de la tercera de las cualidades requeridas, cuyo conjunto de 6 atributos mentales se le exige antes de admitirle a seguir el sendero propiamente dicho. No está obligado a poseerlos todos con perfección, pero todos ellos deben haberlos adquirido, cuando menos parcialmente, antes de que se le permita ir más adelante. En primer lugar, el neófito debe adquirir imperio sobre los pensamientos que crea sin cesar en su inteligencia. En su inteligencia agitada y turbulenta, tan difícil de subyugar como el viento. La práctica sostenida y cotidiana de la meditación y de la concentración hállase ya establecida desde antes de la entrada en el sendero probatorio y pone en orden a la mentalidad rebelde. Y así, con concentrada energía, trabaja el discípulo para completar su obra, porque sabe que el inmenso acrecentamiento de potencia central que acompaña su rápido crecimiento constituirá un peligro para sus semejantes y para él mismo, a menos que no subyugue por completo la fuerza agigantada. Valdría tanto entregar dinamita a un niño para que jugase como el confiar los poderes creadores del pensamiento en manos de un egoísta o de un ambicioso. Aquí claramente vemos que se exige como una regla primordial al discípulo que debe aniquilar, que debe desaparecer de su personalidad el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la falta de fraternidad, todas estas cosas que son el gran obstáculo y que desde luego todos los conocimientos que va adquiriendo son de suma importancia para su desarrollo porque está presto a servir al maestro, pero al servir al maestro también está sirviendo como un canal para servir a la humanidad. Entonces, por eso es importante que estos conocimientos que le están dando, estas herramientas para que pueda trabajar, para poder otorgar a los demás esa sabiduría, es necesario, o ese servicio, es necesario que bajo un juramento y desde luego bajo la vigilancia de su maestro, él no pueda pronunciar ninguna de estas enseñanzas a aquellos que todavía
no están capacitados para recibirla. Lo mismo hace el maestro con el discípulo. Si el maestro ve que no está preparado, de ninguna manera lo va a aceptar como discípulo y por lo tanto no podrá tener a su alcance o no podrá impartirle el maestro estos conocimientos tan elevados que en lugar de hacerle un bien al discípulo o al aspirante a discípulo, le pueden hacer mucho, mucho daño. En segundo lugar, el chela novicio debe añadir la posesión exterior a la dominación interior. Debe regular sus palabras y sus acciones tan rigurosamente como sus pensamientos. La naturaleza inferior debe obedecer a la inteligencia, como ésta debe obedecer al alma. Los servicios que el discípulo puede prestar en el mundo externo dependen del puro y noble ejemplo que su conducta ofrezca a los hombres. Lo mismo que lo puede hacer en el mundo interno depende de la estabilidad de sus pensamientos. Pues es lo que decíamos justamente. Hay que tener un control sobre los pensamientos. ¿A qué se refiere esto? Al tipo de pensamientos, justamente. Evitar pensamientos que puedan dañar a través del egoísmo, fundamentalmente, o del orgullo, que son grandes obstáculos. Entonces, es necesario controlar este tipo de pensamientos, eliminarlos por completo. El descuido respecto a esas regiones inferiores de la actividad basta muchas veces para estropear una buena obra. El aspirante debe esforzarse en ir hacia un ideal perfecto bajo todos los conceptos, a fin de que más tarde, cuando huelle el sendero, no tropiece y con ello excite los improperios del enemigo. Depende de su comportamiento, tanto mental como emocional, el, el tipo de acciones que va a realizar el discípulo. Entonces, estas acciones no deben, no deben ser motivo para que, digamos, las fuerzas eh, oscuras o las fuerzas contrarias a la espiritualidad, pues entren en acción. ¿Por qué? Porque corre peligro el propio discípulo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante no descuidar este, este aspecto. Debe controlar sus pensamientos porque las fuerzas contrarias, las fuerzas eh, de la negatividad, siempre estarán atentas para poder estorbar en el crecimiento espiritual del discípulo. Ahora bien, como ya hemos dicho, semejante grado de perfección no se exige todavía en ningún punto, pero si el aspirante se conduce con prudencia, va siempre hacia la perfección, pues sabe que aún haciendo lo mejor quedará siempre por debajo de su ideal. Si las exigencias son muy grandes, pero el discípulo debe estar consciente de esa situación. Siempre será necesario un esfuerzo más para poder alcanzar una meta. Aquí se trata de que no se conforme únicamente con aquella propuesta que tiene a la mano para poder alcanzar el objetivo. Se necesita algo más. Siempre hay que poner más esfuerzo para poder alcanzar aquello que se pretende y no conformarse únicamente con hasta aquí llegué, sino que hay algo más que hacer y estoy dispuesto. En tercer lugar, el candidato a la iniciación debe edificar en su interior la sublime y amplia virtud de tolerancia, la aceptación pacífica de todo hombre, de todo ser, tal como es, sin tratar de hacerle otro, sin querer que se pliegue a las exigencias de su gusto particular. El aspirante comienza a comprender que la vida una reviste apariencias innúmeras, todas ellas buenas en tiempo y en lugar, y acepta cada manifestación determinada de esta vida sin querer transformarla en otra distinta. Es decir, además de la tolerancia, debe haber eh,
esa aceptación de obediencia hacia lo que se le indica, porque si no obedece, entonces no es merecedor de que el maestro le dedique tiempo para su preparación. Esto regularmente, seguramente, no ocurre, porque los maestros no toman bajo su cuidado a un discípulo que ellos saben que no está en condiciones de poder avanzar. Sin embargo, pues al parecer ha habido casos, por lo menos un caso en la historia de los discípulos, en que un discípulo fracasó, ya estando, digamos, bajo la mira, bajo la custodia, bajo la dirección de un maestro. Desde luego, esa es una cosa tremenda, un fracaso tremendo. La caída es tremenda. Se habla de que este discípulo tardó 11,000 años para volver a tener la oportunidad de ser nuevamente un aspirante al sendero. Bien, aprende a venerar la sabiduría que ha concebido el plan de este universo cuya ejecución dirige y considera serenamente los fragmentos, aún imperfectos, que desarrollan con lentitud la trama de su existencia parcial. El beodo, en el camino de deletrear el alfabeto de los sufrimientos que producen la supremacía de la naturaleza inferior, hace en su etapa una obra tan útil como el santo que acaba de aprender las más elevadas lecciones que la tierra puede dar. Y sería injusto exigir del uno o del otro más de lo que puede cumplir. Los maestros saben efectivamente qué tanto el discípulo puede soportar, qué tanto puede hacer de las tareas que le encarga. Nunca se le pide que haga más de lo que el maestro sabe que el discípulo puede realizar. El uno está en la escuela de párvulos, asimilándose gracias a las lecciones de cosas, una instrucción todavía rudimentaria. El otro, pronto a salir de la universidad, está en el doctorado, es decir, el discípulo y el maestro. Ambos obran como conviene a su edad y a su situación, y nos debemos poner a su nivel para proporcionarles ayuda. He aquí una de las lecciones que enseña lo que en ocultismo se llama tolerancia. Sí, definitivamente los maestros tienen tolerancia hasta cierto punto. No hay una tolerancia abierta a toda clase de errores. Sí sabe el maestro, desde luego, que hay un margen en el que puede moverse el discípulo para que pueda realizar su trabajo, el trabajo que le encomienda el, el maestro, ¿verdad? Entonces, no es una tolerancia abierta, es una tolerancia eh, acotada, delimitada, y eso lo debe saber el discípulo definitivamente. ¿Y, ¿Y por qué es esto? Pues porque no es un juego de niños, es algo muy serio y debido a ello, pues es necesario que tome las cosas con toda seriedad el discípulo. Entonces sabe que hay un margen de error en el que puede moverse, pero no ir más allá de ese margen y el discípulo lo sabe seguramente. Entonces, por ello es necesario que él esté perfectamente enterado de qué puede y qué no puede o hasta dónde puede llegar. Desde luego que un discípulo fervoroso por adquirir mayor crecimiento espiritual, pues siempre estará atento a realizar todo aquello que el maestro le esté indicando y a realizarlo lo mejor que pueda. Desde luego, no, no creo que haya en este punto de su evolución algo que le pueda llamar más la atención en ese momento. Sin embargo, como ya dije hace un momento, pues
se ha dado casos en que así sucede, ¿verdad? Esto sucede sobre todo en los discípulos en probación. Se desvían constantemente. En la historia de la Sociedad Teosófica, pues hubo más de 70 aspirantes en los principios de la fundación de la Sociedad Teosófica. Dice la señora Blavatsky que el único que logró trascender y hacerse un discípulo de los maestros fue el señor Damodar Mavalankar, ¿sí? Pero de ahí en fuera, al parecer, todos los demás que se ofrecieron fracasaron. Por lo menos está el caso o los casos del señor Hume y el señor Sinnett, ¿verdad? El señor, el coronel Olcott, pues igualmente. Entonces, hace falta algo más que la voluntad de querer hacer cosas grandes, como entrar en el sendero de la sabiduría. Bien. Comprende que el pedregoso sendero conduce derechamente a la cumbre y sube los espinosos atajos que no pueden seguirse con tanta comodidad como el camino amplio y frecuentado que como interminable meandro rodea los flancos del monte. Comprende que ha de satisfacer en brevísimas existencias todas las obligaciones kármicas acumuladas en su pasado y que la cuantía de los pagos acrece en proporción a la a la premura del vencimiento. Sí, eh, aquí hay la garantía, digamos, de que los pasos que vaya dando son pasos que le fortalecen, que vayan dando en el sentido ascendente, son pasos que le van a fortalecer espiritualmente, que le van a fortalecer la voluntad, que le van a fortalecer en poderes mentales importantes, que los va a poner en juego para poder vencer eh, los obstáculos. Y todos aquellos obstáculos de los que hablo son los obstáculos que están ya de por sí desde antes de que fuera eh, discípulo, porque a través del largo proceso de llegar hasta el discipulado, pues se van quedando en el camino ahí todos aquellos errores, todas aquellas faltas, todos aquellos obstáculos que uno mismo se va poniendo, o para decirlo de otra manera, son los nudos de esa inmensa red que vamos tejiendo, la red kármica que es propia de cada uno de nosotros y que uno, así como se ató a esa red, ahora tiene la oportunidad de desatarse. Entonces, en la medida que crece en poder, dice que aquí los pagos acrecen en proporción a la premura del vencimiento, es decir, que eh, toda vez que va adquiriendo poder, se van deshaciendo esos nudos, se van quitando esos obstáculos en la medida en que se va avanzando, porque el avance es mucho más rápido y a esa velocidad también se van eliminando esos problemas. Las continuas luchas en cuyo seno el aspirante se haya envuelto desarrollan gradualmente en él la quinta cualidad atributiva, la fe en su maestro y la fe en sí mismo, una confianza serena y firme que nada puede conmover. Aprende a confiar en la sabiduría, en el amor y en el poder de su maestro y comienza a sentir, no ya solo a afirmar verbalmente, al Dios que reside en su corazón y que debe extender poco a poco su imperio sobre todas las cosas. Desde luego que en este proceso cuenta con el auxilio del maestro para fortalecerlo, para que no decaiga, para que no desmaye. Esto es muy importante. Si hay fidelidad a los mandatos del maestro, a la fe que tiene en la obra que está realizando, siempre recibirá la amorosa y poderosa ayuda del maestro para guiarlo, para sostenerlo, para mantenerlo erguido, para mantenerlo firme, para mantenerlo decidido a continuar. Desde luego que son procesos muy, muy duros, seguramente. No tenemos ni idea
de lo que esto significa. Y quizá podamos ejemplificarlo como cuando tenemos algún problema que vencer y tenemos que echar mano de todos nuestros recursos, de la voluntad, del valor y de ese empuje tan necesario que nos lleva a superar un problema. A veces nos enfrentamos a problemas que parecen irresolubles, pero que a través de la voluntad, de la inteligencia y del poder del poder hacer que este problema se desaparezca de nuestra vida, que podamos resolverlo, es entonces que ponemos a prueba, igual que un discípulo se pone a prueba o lo ponen a prueba, estas duras pruebas que le aparecen en su relación con el maestro, porque el maestro le impone tareas que debe resolver y son acordes al poder que ha desarrollado el discípulo, pero no queda solo, no queda abandonado. Ciertamente tiene que obrar por sí, no por sí mismo, sino a través de su voluntad, pero siempre con la guía del maestro. El maestro solamente indica lo que hay que hacer. Lo demás lo tiene que hacer él. Recordemos cuando la señora Blavatsky ya estaba muy enferma y decidió continuar y que pues, le dieron la oportunidad a los maestros, pero le advirtieron que no le iban a quitar ni un solo sufrimiento, ni un solo dolor de los que estaba padeciendo. Y entonces, pues ella aceptó. Esa fue una gran demostración de su lealtad al proyecto, al plan de los maestros y sobre todo la voluntad que tenía para seguir adelante. Ella estaba consciente de que iba a seguir sufriendo, pero aún así ella quiso cumplir con lo que se había comprometido, si no con los maestros, con ella misma. Las continuas luchas en cuyo seno el aspirante se haya envuelto, ya vimos esto de la fe. La última cualidad mental, el equilibrio, se desenvuelve en cierta medida, sin necesidad de esfuerzo consciente, mientras el aspirante trabaja en la adquisición de las 5 anteriores. El mero hecho de querer seguir el sendero indica que la naturaleza superior comienza a desplegarse y que el mundo externo definitivamente se relega a segundo término. Después, los sostenidos esfuerzos ejecutados para dirigir la vida más conveniente al discípulo viene a desatar poco a poco al alma de todos los lazos que le atan todavía a la vida de los sentidos. Creo que de esto ya hablamos hace un momento. Entonces, seguidamente dice el texto: a medida que el alma aparta su atención de los objetos inferiores, disminuye la atracción que estos ejercen sobre ella. Cuando es austero el morador del cuerpo, los objetos de los sentidos se desvanecen. Es decir, si uno como discípulo, si el discípulo controla todos sus deseos, sus pensamientos materialistas, entonces los objetos de los sentidos se desvanecen, desaparecen. ¿Por qué? Porque se está imponiendo la calidad de pensamientos elevados y por ende de los sentimientos y las acciones. Entonces, de esa manera se van desvaneciendo, van desapareciendo de su vida. Son los obstáculos que va venciendo. Y a medida que los obstáculos se debilitan, el discípulo gana en fortaleza. Y seguidamente dice, y pierden enseguida todo el poder de producir el desequilibrio. Aprende, pues, el discípulo. A ver, ¿quién tiene encendido su micrófono, por favor?
Ayúdennos, por favor. Yo te Ya. aviso, Giovanni, porque acuérdate que yo mañana voy por el TAC, pero yo lo que hago es que lo busco a él en la mañana Creo para que es María del Carmen, sí, parece. yo te María doy la del dirección que es Carmen, aquí cerca y ya María te del Carmen, ¿vale? apague su micrófono, Porque por yo favor. mañana a 3:30 voy por el TAC. Ah, Entonces, pero te aviso, mañana en la mañanita, ¿vale? Y pues yo creo que queda más cómodo llevar el carro el sábado, ¿no? hoy. Claro que tú te quedas sin manejar ese día, pero bueno. Oh, Eh, Ya nos enteramos. ya la lleva y la No trae. sé si es María del Carmen o Claudia González, las dos tienen abierto. Sí, por el pan mañana a las 3. Bien, gracias. Bien, continuamos entonces. Los disturbios intelectuales de toda suerte, las alternativas de alegrías y sufrimiento mental por medio de las bruscas y alteraciones introducidas en su vida por los cuidados siempre vigilantes de su maestro, todas estas vicisitudes contribuyen a la fortificación de la preciosa virtud del equilibrio en el aspirante. Creo que ya había comentado esto. Y entonces dice, una vez adquiridos estos 6 atributos mentales en suficiente medida, el chela probacionario solo necesita la cuarta cualidad, el intenso y profundo deseo de liberación, la sed ardiente del alma que quiere unirse a Dios, deseo que lleva consigo la promesa de su propia realización. He aquí el aspirante pronto a entrar en el estado de verdadero discípulo, pues una vez afirmado claramente este deseo, jamás podrá destruirse. El alma que lo ha experimentado ya no podrá apagar su sed en las fuentes terrenales, cuyas aguas le parecerán insípidas, y más sediento aún, se alejará de ellas hacia la senda vivificante de la vida real. Al llegar a este grado, queda el hombre apto para recibir la iniciación, presto para entrar en la corriente, que la separa por siempre de los intereses de la vida terrenal, salvo en lo que en ella pueda servir a su maestro y ayudar a la evolución de la raza. Para él no existe en adelante la separación. Su vida debe ofrecerse en el altar de la humanidad y gozoso sacrifica todo lo que es a fin de utilizarlo en favor del bien común. Esto es algo que a nosotros nos parece grandioso y lo es. Vencer todas las dificultades que tienen que ver con los apegos a la materia es algo tremendamente fuerte, tremendamente difícil de lograr. Es solamente el ponernos a pensar cuando nosotros queremos deshacernos de algún mal hábito y que estamos dispuestos a querer terminarlo. No es fácil acabar con él. Quizá para algunos sea algo fácil, pero en términos generales y tomando en cuenta que encarnación tras encarnación hemos fortalecido ese tipo de actitudes o de deseos o de cuestiones que tienen que ver con los apegos, pues necesariamente se requiere de un gran esfuerzo para poder desapegarnos de ello. Es importante que tengamos en cuenta este asunto del desapego de las cosas materiales porque es lo que nos va despejando el camino para poder acceder a otros niveles de espiritualidad. Como quiera que sea, nosotros somos discípulos, quizá unos más lejanos que otros, que están más cercanos ya porque su calidad humana ya le permite estar acercándose o estar más cerca ya de la posibilidad de en algún momento hacerse discípulo, pero en general todos los que estamos dentro de la sociedad teosófica como miembros, generalmente pues estamos ya en vías de desear un discipulado a través de ir sacrificando, es decir, de ir ofrendando a través del amor, a través del esfuerzo, a través de la voluntad, a través de la tolerancia, el respeto y estas cosas que tienen que ver con el desarrollo moral,
con el desarrollo del carácter, fortaleciéndolo en el sentido positivo, nos va acercando a la posibilidad de en unas cuantas vidas poder alcanzar la oportunidad de ser un discípulo en probación. La señora Blavatsky dice, y los propios maestros dicen, que a nadie se le cierra la oportunidad. Todo aquel que desee debe buscar la oportunidad. Buscar al maestro no es buscarlo personalmente, como lo hicieron los que en su momento, como el señor Sinet, que tuvo la oportunidad de tener contacto con los maestros, de que él solicitó ser un discípulo. Ya en estos casos, uno internamente puede hacer, digamos, la intención de querer acercarse a esa posibilidad, pero sabiendo que tenemos que realizar un gran esfuerzo y que tenemos que cambiar nuestras actitudes frente a la vida, frente a los demás, y que eso solamente podrá validarnos para siquiera intentar, siquiera tratar de merecer esa gran oportunidad de acercarnos a esa posibilidad de ser parte de esa pequeña legión de elegidos que son aceptados como discípulos. Es muy difícil, desde luego, lograr esto para unos más que para otros, pero sin embargo, estamos en esta posibilidad y bueno, aquí vamos a dar por terminada la exposición y queda abierta la posibilidad para que hagan aportaciones, hagan preguntas, comentarios y demás. Siempre serán valiosos. Así que se abre la posibilidad. Adelante. ¿Hay alguien que quiera participar? ¿Nadie? No veo a nadie. Salomón. ¿Ahora no quieres participar, Salomón? Enrique, yo tengo una pregunta, soy Rosalía. Ah, sí, Rosalía. Habías dicho que hay 3 grandes momentos en la evolución del hombre. Uno es cuando alcanza el grado de hombre, el segundo es cuando tiene la iniciación. La primera iniciación, sí. Y el tercero, ahí me perdí, es cuando está en lugar, tiene lugar la tolerancia. ¿Estoy bien? No, Falta no, uno, es ¿verdad? es durante la cuarta iniciación, cuando se da la cuarta iniciación, que aquí se simboliza como la crucifixión del Señor Jesucristo. Esa sería la cuarta iniciación, porque ahí es donde, eso es lo más tremendamente difícil. Si tremendamente difícil es llegar desde los reinos elementales y pasar durante millones y millones de años la mónada por los reinos elementales, luego el reino mineral, luego el reino vegetal, luego el reino animal, hasta que finalmente se individualiza y se convierte en hombre. Esa es una lucha tremenda, aunque ciertamente de manera inconsciente, vamos a decir, ¿sí? Y a medida que va avanzando reino tras reino, pues va tomando mayor conciencia de su ser, hasta que llega a ser humano. ¿Sí? Ese es el primer gran acontecimiento. Después de que ya se vuelve hombre, es la etapa en la que estamos nosotros. Aunque nosotros no lo estemos pensando así como deseando ser discípulos, me refiero de manera general, porque quizá algunos pues estén pensando en que en algún momento puedan ser discípulos y estén deseándolo. Sin embargo, estamos nosotros en ese proceso, pero aunque sea de manera inconsciente, estamos avanzando. Inconsciente vamos a decir en este plano, porque
el ser superior, es decir, nuestro sí superior, la mente superior, sí sabe lo que quiere. Y por eso nosotros estamos actuando de esta manera. Estamos tratando de mejorar a través del conocimiento y estamos tratando de mejorar en nuestra vida cotidiana, tratando de hacer algo mejor, algo para ser mejores seres humanos. Y una vez de que llega el momento, tendremos la oportunidad de alcanzar la oportunidad de ser un discípulo en probación. Y después de eso, si uno reúne los requisitos, alcanzará la oportunidad de ser discípulo, convertirse en discípulo de un maestro de sabiduría. Y posteriormente, ya después de eso, viene una serie de vidas no tan largas en aparecer. A ver, otra vez, por favor. Es la hermana Claudia. Claudia, ¿nos escucha Claudia? Hola, hola. Creo que ya. A ver, ¿alguien me puede ayudar con Claudia? Aún no tiene prendido. Sí. Hermano Enrique, tú por ahí has de tener la opción para silenciar a todos. A ver. Pues es que Donde no se me... ven, donde estamos todos, No, lo que digamos. pasa es que él no es el anfitrión, no tiene la posibilidad. Ah, Sí, no tengo. Bien, pero Claudia bien. no escucha. Sí, no. Bien. Y bueno, y entonces, de la primera a la segunda iniciación y de la segunda a la tercera, la sucesión de vidas, de encarnaciones, no es como en un ser humano normal, que tarda uno de 500, de 1200 años en volver a encarnar. Y que eran más cortas, ¿no? Sí, son más cortas y entonces a través del servicio y de un gran sacrificio se llega a la cuarta iniciación, que es entonces la representación de la crucifixión del Señor Jesucristo. Es la crucifixión en la materia y para ello habrá que liberarse y se libera finalmente desapegándose de todo lo que es material. Eso es lo más terrible, desapegarse completamente de todo lo material. Y ese es el gran paso, ese es el tercer gran momento que tiene, porque se convierte de ser hombre, aunque sea discípulo, se convierte en superhombre. Ese es el detalle. ¿Sí? Muchas gracias, Enrique. De nada. Oye, Enrique. Sí. Acabo de llegar, por eso, y luego que tenía cerrado mi micrófono, no puedo contestar. Bien. Pero acabo de llegar y escuché a la hermana que preguntó. Sí. Oye, yo siempre he tenido la duda de cómo es que uno puede llegar a ser discípulo. O sea, un mortal como nosotros, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo puede uno llegar a ser discípulo? ¿Qué tiene? ¿Hay una escuela? ¿Hay algún lugar donde las personas que realmente quieran, pues, elevarse espiritualmente? ¿O cómo sería eso, Enrique? Por favor, gracias. Sí, bueno, la principal escuela que tenemos es la escuela de la vida. No hay más. Es decir, nosotros que estamos estudiando teosofía y otras personas que en el mundo hay millones que son comerciantes o que son religiosos o que son científicos, están colaborando para el plan divino. Entonces, en la medida que su ser interior determine si lo que están haciendo es egoísta o es altruista, entonces eso va capacitando al ser humano para acercarse a la posibilidad de entrar en el sendero de probación, por lo menos, ¿sí? Pero son las acciones del hombre. Ahora, dentro de la sociedad teosófica existe
la escuela esotérica, ¿verdad? De la cual algunos miembros de la sección mexicana y en todo el mundo se afilian a esa escuela interna, ¿verdad? Entonces, ahí se van capacitando, digamos, es el primer paso, porque desean ciertamente no ser discípulos, pero ingresan ahí porque el compromiso que adquieren los hermanos que se afilian a esa sección de la escuela esotérica, ya asumen un compromiso desde un punto de vista ya del ser superior o del ser interno. Ya no es la personalidad la que desea, sino que se supone, así lo dice la señora Blavatsky, que debe ser el ser interno el que decida realizar este trabajo o tener la oportunidad de ingresar a la escuela esotérica. Si tú le preguntas a un hermano que está en la escuela esotérica qué estudian, pues no te va a decir exactamente qué sucede ahí, porque más adelante veremos en el siguiente estudio que tengamos sobre el sigilo que se debe guardar sobre estos conocimientos. No se le puede impartir a todo mundo, ¿sí? Pero es eso lo que hay dentro de la sociedad teosófica. De hecho, la señora Blavatsky creó esa sección pues para preparar discípulos que fueron sus discípulos de ella, ¿verdad? Entonces, ese fue el propósito y sigue siendo el propósito de ir preparando seres humanos que tengan la intención de crecer espiritualmente. No necesariamente que quieran ser discípulos, sino que ir ganando en fortaleza espiritual para que en un momento determinado, eso de manera natural, se pueda dar la oportunidad, porque nadie sabe en qué momento. Y repito, pues hay científicos que están haciendo su trabajo y que lo están haciendo altruistamente y que seguramente tendrán su oportunidad. Hay religiosos, bueno, tenemos los casos de Santa Rosa de Lima, de Teresita de Jesús, del Niño Jesús, y esos que a través de la devoción llegaron, es decir, dependiendo del rayo en el que pertenezca cada ser humano que vaya destacando, que se ponga por encima del grueso de la humanidad, esa es la oportunidad que se va obteniendo, pero a través del servicio a la humanidad, ni más ni menos. Sale, Enrique, gracias, muy amable. Gracias. Carlos, adelante. Saludos, Enrique, buenas noches. Buenas noches. Así como lo estabas leyendo, cuando aparece uno que el discípulo siempre aparecen las dificultades, en este caso técnico, pero sí. No hay problema. Una pregunta que va hilvanada con lo que decía Salomón, precisamente la primera iniciación para la mónada será la toma de conciencia, el habitar ya el kama manas, el tener conciencia de que hay algo superior, el saber que uno ya no es dividido, sino es una parte con el todo. Esa primera conciencia de la mónada, la primera o es más física. Gracias, Enrique. Sí. Lo último que dijiste, ¿esa conciencia qué? La conciencia que tomamos, la conciencia que se toma la mónada de que es parte de algo superior, que sea esa la iniciación, el camino que empieza a hacer para arriba, ya que llegamos al globo más bajo. Ahora, tomando conciencia, empezamos a elevarnos de nuevo a nuestra casa. ¿Esa será la primera iniciación? Yo creo que no. No. El tomar conciencia es apenas el primer paso. El actuar bajo esa condición, bajo esa conciencia y entregarse por completo al servicio, no importa si tiene nuestros conocimientos o no. Es como dije, ¿no? Un religioso solamente quiere servir a Dios, ¿verdad? Y entonces su tarea fundamental, una vez de que se compromete, es de servir a Dios
a su manera. Pero desde luego, como el caso que decía yo de Santa Rosa de Lima y de Teresita del Niño Jesús, ya es otro nivel devocional, ¿verdad? En este sentido, pero se entregan por completo, o sea, meditan, quizá sin una programación para meditar, simplemente ya tienen ese desarrollo y se ponen en contacto con su sí superior, es decir, con el mana superior, ¿sí? A través de la abstracción de los pensamientos mundanos, y solamente toda la obra la dedican a Dios. Entonces, esa es una manera de entrar directamente en contacto con las fuerzas superiores que le permiten a uno, digamos, ponerse en contacto a la vez con un maestro de sabiduría en su momento, ¿no? Lo primordial es primero ponerse en contacto con su ser superior interno de uno, ¿no? Eso es, esa conciencia de ser uno con todos los demás ya es muy importante, y eso le facilita a uno las cosas, bueno, al discípulo, las cosas para poder acceder a llamar la atención de un maestro de sabiduría, o por lo menos alguna gente que tenga los maestros de sabiduría, ¿no? Porque esto ocurre seguramente así. No son los maestros que están vigilando a la humanidad específicamente, sino que se valen de sus agentes, de otros discípulos que están comisionados, digamos, para realizar esa tarea. Pero es la obra o las acciones las que determinan qué tipo de ser humano es el que se está acercando al discipulado, y esa es la oportunidad que se va ganando de esa manera, a través de mejorar el carácter, y me refiero a las emociones, a tener control sobre las emociones, a tener control sobre los pensamientos, y sobre todo, practicar el amor, practicar el altruismo hacia los demás. Eso es lo que da la oportunidad. No hay otra cosa más que el desapego de las cosas materiales a través del altruismo, desde luego, y que ese altruismo, desde luego, no esté manchado por los deseos de recompensa, porque entonces ya no es altruismo, netamente, ¿verdad? Creo que esa sería la fórmula para poder acceder a ser un discípulo en probación, por lo menos. Gracias, Enrique, muy amable. Gracias, Carlos. Carolina. Hola, yo agregando a lo que decías, yo pienso que todos somos como estrellitas, lucecitas, y según nuestras acciones, nuestra manera de ser, nuestro servicio, como decía, nuestras acciones, nuestro servicio, brindar siempre amor y tratar de ser lo mejor posible, pues esa estrellita va brillando más y llama la atención, como justo lo decías, de un maestro. Y es cuando, como dice, cuando el discípulo está, sin ser discípulo, solo por usar la palabra, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. En el momento que esa lucecita brilla más que todos los demás, pues llama la atención de alguien. Y es cuando viene, y de repente pienso yo que a lo mejor esa primera iniciación, quizás hasta la persona a lo mejor hasta ni es consciente de eso, es una energía que recibe, una entrega de energía como para seguir su labor de servicio, de amor. Pienso yo que es así. Gracias. Sí. Entonces, la base está en portarnos bien, y quizás no tanto de estudiar y leer y saber muchas cosas, sino que prestar el servicio adecuado y servir a los demás, ser mejores cada día. Gracias. Sí, sí, justamente. Hace muchos años, cuando yo ingresé a la Sociedad Teosófica, unos años después, escuché que alguien puso un ejemplo. Dijeron, es como si viéramos el planeta Tierra, que está todo oscuro, y los maestros están en su lugar, digamos, en donde están ubicados, digamos, en su propia esfera, y están viendo hacia el planeta que está todo oscurecido, y de pronto aparece una lucecita en medio de esa oscuridad, llama la atención, y entonces ellos saben que ahí hay algo que están haciendo, un nuevo aspirante al sendero de la sabiduría, ¿verdad? Que por otro lado se le llama el sendero del dolor también, ¿no? El sendero del servicio y demás. Entonces, es así.
digamos como un ejemplo, pues quizá burdo, pero que sirve para ejemplificar efectivamente que cuando un ser humano, un alma en desarrollo, logra emitir ese rayo de luz porque está sobresaliendo por encima del grueso de la humanidad, es de llamar la atención, porque no hay muchos, sobre todo. Eso es además la otra característica, que no hay muchos. Por eso la señora Blavatsky, la obra de La voz del silencio, la dedica a los pocos, ¿verdad? Porque no son miriadas, no son millones de personas las que están en esa condición, porque no es sencillo, desde luego. Porque si fuera sencillo, pues todo el mundo lo haría, ¿no? Pero no es sencillo. Gracias, Carolina. ¿Alguien más? Bien, creo que ya no tenemos a nadie más. No veo mano levantada, no veo alguien más que quiera preguntar. Bien. Muy bien. Pues entonces damos por concluida la sesión del ocultismo práctico y vamos a pasar a la siguiente, que es el estudio del libro de La clave de la teosofía. Bien, ahora necesito saber si está por ahí Leonor para poder. ¿Me escuchas, Leo? Bien, voy a salirme para volver a compartir lo de la clave de la teosofía. Permítanme. Enrique, pero si se sale, no nos va a poder dar acceso y si Leonor está ocupada, no vamos a poder tener acceso. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Y lo malo es que Leo está ya en su clase, yo creo. Entonces, a lo mejor... Ya me desocupé. Ah, ya estás. Ahora sí, ¿qué pasó? Acabo de desocuparme. Bien, pues ya se dejó de grabar, ¿verdad? No, está grabando. ¿Está grabando? Sí, para iniciar. Sí. Ok, bueno.